Ejercicio C Sharp número 36. Nos han solicitado que hagamos uso de tipos de datos para crear receptáculos de valores. Ya hemos creado la clase tipos datos para este ejercicio y también definido el método main. Ok, voy a guardar esto que es del archivo anterior, del ejercicio anterior. Entonces, podríamos empezar creando una variable. Las variables son receptáculos de valores, son elementos en donde podemos guardar información para cálculos posteriores. Por ejemplo, para incorporarlos en en una expresión o para hacer una presentación de datos en la terminal o en una interfaz gráfica de usuario. Entonces llamemos a esta variable número y podemos hacer, una vez declarada la variable, como acabamos de hacer en esta sección de código, podemos inicializarla. Por ejemplo, le podríamos colocar 5. Entonces, el signo igual nos da a entender que en la variable número vamos a guardar el valor que está a la derecha de ese signo, del signo igual. Entonces, número es una variable, por lo tanto, es un receptáculo de valores. Ahí podemos colocar cualquier valor. ¿De acuerdo? Entonces, más adelante podríamos hacer esto. En número podemos colocar 3. Eso significa que sea una variable. ¿Sí? En cualquier momento podemos asignar un valor diferente que esté en el rango o dominio del tipo de dato. ¿Sí? Entonces podemos usar esa variable, por ejemplo, para mostrar en pantalla el resultado o el contenido de la variable. Entonces podemos hacer esta operación. Podemos ejecutar este código. Entonces presionamos en Mac Command F5. Esperamos un segundo mientras que se realiza la compilación y ejecución. Nos muestra el último valor. Por supuesto, si colocamos esta expresión, voy a copiarla. Vamos a ver si puedo duplicar este código. Copiar, pegar, listo. Entonces volvamos a ejecutar y nos debe aparecer en pantalla 5 y 3. Entonces hemos accedido al valor actual de la variable en este punto, que es 5. En algún momento, en este caso en la línea 15, cambió de valor. Entonces va a mostrar, como vimos ahora en pantalla, el valor 3, que es el último que está localizado en esta variable, que sirve como receptáculo de información. Listo, entonces ese sería un tipo de dato. Estamos creando aquí una variable número que es de tipo de dato entero. Ok, definamos otra variable, llamémosla de cadena de caracteres, llamémosla nombre y asignemos ahí, por ejemplo, Daniela. Ese es el valor actual de la variable nombre, esta literal de cadena de caracteres. Entonces, igual que hicimos ahora, ¿sí?, podemos mostrar el valor actual que tiene esa variable nombre. Ejecutamos y obtenemos Daniela como resultado. Listo. Entonces, podemos crear variables de diferente tipo. Por ejemplo, acá podríamos tener una variable real, que son los puntos flotantes en términos computacionales. Supongamos que tenemos un valor de un producto. Entonces podríamos colocar en dólares 23.9. Entonces un valor real tiene parte entera y parte decimal y se separan por el punto, el operador punto. El operador punto sirve tanto para crear números decimales como para invocar métodos, acceder a miembros de un objeto. Ok, entonces acá podríamos hacer un cómputo, digamos total. Esta es otra variable, otro receptáculo. Entonces podríamos decir que de ese producto que vale 23.9 se compraron esta cantidad de unidades, las que están guardadas en número, el último valor que sería 3. Entonces multiplicaríamos
3 por 23.9. Mostremos en pantalla el contenido de este cómputo, del valor actual que tiene total. Digamos write line y mostramos aquí el contenido de esa variable. No realizamos ningún tipo de formato, sencillamente mostramos ese valor. Ejecutamos y nos muestra que el producto de 3 por 23.9 es aproximadamente 71.69, sin redondear, por supuesto. Entonces, vemos que las variables nos sirven como receptáculos de información. ¿Y por qué necesitamos las variables? ¿Y por qué necesitamos declarar un tipo de dato específico? Porque vamos a trabajar con datos y los datos tienen una naturaleza. Y cuando tenemos datos necesitamos locaciones, ubicaciones en la memoria para poder realizar esos cálculos de interés. Entonces las variables nos sirven para referirnos a esos valores que están en la memoria. En C# contamos con diferentes tipos de datos. Las dos grandes clasificaciones son los tipos primitivos, que son por ejemplo los valores numéricos, las cadenas de caracteres, los valores booleanos como true o false. Por ejemplo, voy a ampliar un poco el ejercicio y acá podría crear una variable booleana con el tipo de dato bool. Entonces llamemos a esa variable comprado y inicialmente le colocamos false para significar que el producto no ha sido comprado. Luego podríamos mostrar directamente en pantalla el contenido de esa variable comprado y nos va a aparecer el valor, la representación en cadena de caracteres de el valor que tiene guardado comprado, que en este caso sería false. Entonces podemos ejecutar y eso es lo que vamos a observar en pantalla, ¿sí? Notemos algo aquí interesante. Cuando no muestra false en minúscula, todos los caracteres en minúscula, la primera letra la deja en mayúscula. Entonces podemos pensar que si cambiamos, voy a copiar esta sección de código, la voy a pegar aquí y cambio esto por true. Entonces aquí debería mostrar true capitalizado, la primera letra en mayúscula. Ejecutamos, esperamos un segundo y ahí está. Entonces, para continuar ya el resumen que estamos haciendo, las variables nos facilitan guardar datos para cómputos y los tipos de datos dicen de qué tipo de información, qué tipo de dato, para valga el pleonasmo, se va a clasificar esa información. Entonces tenemos una variable, la variable tiene asignado un tipo de dato y eso dicta qué información, qué clase de información o de datos podemos guardar en una variable. C# es un lenguaje fuertemente tipeado. Eso significa que las variables deben tener un tipo de dato. Por supuesto, existe la construcción var, pero la construcción var sí nos facilita no especificar de forma explícita el tipo de dato, pero internamente en la máquina de ejecución de C# sí se asigna un tipo de dato para la variable que se está manejando. Eso para el caso de var. Siempre que se pueda es bueno explicitar el tipo de dato. Digamos que eso ayuda a que el código sea legible. En el caso de los lenguajes de programación fuertemente tipeados, por ejemplo en Python y en otros lenguajes de programación, sí existe el concepto de tipo de dato, pero no es necesario declarar las variables dejando explícito el tipo de dato, como si es el caso de C#. Muy bien, llegamos al final de este ejercicio C#. Hasta la próxima.